Ejemplos varios de ejercicios de función lineal para complementar el tutorial anterior. Determine la gráfica de la función lineal dada por f de x igual a menos 7x más 5, definida en su dominio máximo. Recordemos que por lo que habíamos mencionado, si la pendiente es de signo negativo, la función lineal es decreciente y este valor, que es el valor inicial, es donde corta el eje de la y. Entonces, desde el inicio, nosotros podríamos decir que nuestra función lineal va a ser algo como esto, donde la función va a cortar el eje de la y en el valor de 5. O sea, desde el principio podríamos decir esto. Si nosotros sabemos el valor de la b, sabemos dónde corta el eje de las y. Pero igual hagamos los cálculos para que ustedes puedan verificar esa afirmación. Para hacer la gráfica, cuando ustedes van a graficar una función lineal, lo más importante es que ustedes determinen los puntos de intersección con el eje X y el eje Y. Con eso ustedes van a hacer la construcción de la gráfica de una función lineal. ¿Por qué basta con eso? Porque si ustedes tienen un punto y otro punto, existe y solo existe una única recta que pasa por esos dos puntos. No existe otra recta que pase por estos dos puntos, no hay forma. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos, ya tenemos la gráfica de nuestra recta, de nuestra función lineal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular de esta función, vamos a llamarle y igual, en lugar de poner fx ponemos y, igual a menos 7x más 5. Y vamos a calcular dónde corta el eje de las x y dónde corta el eje de las y. Recordemos que si una función corta el eje de de las x, la y es 0. Y si corta el eje de la x es 0. Entonces, respetando esa regla, queremos averiguar dónde corta el eje de las x. Entonces la y, esta y, vale 0. Entonces lo que tenemos es la ecuación de menos 7x más 5 igual a 0. El 5 que está sumando, para eliminarlo, resta. 0 menos 5 da menos 5. Y el 7 que está multiplicando, el menos 7, recuerden que aquí hay una multiplicación, entonces ese 7 va a dividir. Hagámoslo paso por paso. Para eliminarlo dividimos, pero también debemos dividir acá. Entonces se cancela y nos queda que x es igual, menos entre menos da más, da 5 séptimos. Quiere decir que corta el eje de las x en el punto 5 séptimos y la y es 0. ¿Ok? Entonces ya sabemos eso. Hagámoslo un poquito más grande. 5 séptimos, coma 0. Ahora hacemos lo mismo acá. Queremos averiguar dónde corta el eje de la y. Entonces la x es 0. Entonces tenemos y igual a menos 7 por x, que es 0, más 5. Pero 7 por 0 se elimina porque da 0. Entonces nos queda y igual a 5. Entonces corta el eje de la y en la x, que vale 0, y la y, que es 5. Pero eso ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, la gráfica de nuestra función va a ser algo más o menos así. Vamos a ver. Si ustedes quieren usar reglas sería genial, pero aquí basta con que marquemos los dos puntos. El punto 5 séptimos en x, supongamos que aquí es 1. Entonces 5 séptimos es aproximadamente, vamos a ver, 0.7. Entonces eso sería como por aquí. Eso sería acá 5 séptimos. Aquí sería nuestro punto. Y corta el eje de la y en 0,5. Entonces supongamos que aquí es 1. Mantengamos la distancia a escala. 2, 3, 4. Voy a subir un poquito más. 5. Cortaría aquí. Ahí sería el valor de 5. Entonces nuestra recta es la gráfica que pasa por esos dos puntos. Y ya tenemos la gráfica de nuestra función lineal. Eso es todo. Veamos otro ejemplo. Determine la gráfica de una función, pero esta vez nos están definiendo el dominio. Dice que la función va de menos 3 a 5.
Bien podríamos determinar los puntos de intersección, pero cuando nos definen el dominio de una función lineal, nos están diciendo cuáles son los extremos de la función. O sea, ustedes tienen el plano cartesiano, tienen una función lineal, pero al definir el dominio les están diciendo los extremos de la recta. Y esto es lo único que ustedes van a graficar, porque les están diciendo que la función tiene que graficarla entre el -3 y el 5. Y no puedo graficar nada que se salga después del 5 o antes del -3. Entonces, cuando nos definen el dominio, solamente vamos a evaluar estos dos valores para tener la gráfica. Vamos a averiguar qué hace la función en esos extremos. Entonces, en realidad es bastante sencillo. Vamos a evaluar la función en -3 y vamos a evaluar la función en 5. La función en -3 significa sustituir la x por -3. -9. Esto lo ingresamos a la calculadora. 4 por -3, -9. Eso da -21. En el 5 da 4 por la x que es 5, -9. Ingresamos esto en la calculadora, creo que da 11. Pero hagámoslo, 4 por 5 -9, da 11. Nada más que eso sí, tengan cuidado. Vean que en el -3 estaba abierto, entonces esto tiene que ir abierto. Y en el 5 estaba cerrado, entonces esto tiene que ir cerrado. Entonces la gráfica que ustedes tienen que hacer tiene que quedar más o menos así. Vamos a ver. Entonces, cuando x es -3, digamos que estamos aquí, 1, 2, 3, -3, la función tiene que dar -21. Vamos a hacer una escala muy tallada porque no creo que nos dé. Hagamos que esto sea 10, a que esto sea 20. Y por acá sean los 30. Entonces, en -3, era -21. Entonces aquí sería -10, -20 y por aquí -30. Entonces, -21 sería como por aquí. Entonces, cuando x es -3, la función tiene que dar -21. O sea, tiene que bajar 21 unidades. Que eso sería entonces este punto. Ven que este punto es el punto x menos 3 menos 21. O sea, la x es -3 y bajo 21 unidades. Tenemos este punto. Nada más que ven que en -3 está abierto. Entonces el punto tenemos que dibujarlo abierto. Y en 5 vamos a contar que la distancia sea parecida. 1, 2, 3, 4. Digámoslo por acá. 5. Si usan regla todavía mejor. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. En 5 da 11. O sea, quiere decir que tenemos el punto 5,11. Si aquí es 10, 11 es un poquito más arriba. Entonces 5 y subo 11. Sería este punto. Y ese punto sí va cerrado. Entonces nuestra recta es la gráfica que pasa por este punto y por este punto. Y ya eso es todo. Ya la graficamos. En este caso, vean que entonces lo que interesó fue simplemente los extremos del dominio que nos dieron. Veamos este otro ejercicio. Sea f de x igual, otra vez una función lineal, nos dan un dominio, pero nos dicen determine el ámbito. En realidad la función lineal, aprovechemos el ejemplo anterior. Si nos dan el dominio, el ámbito son entonces en el eje de las y. Entonces son los extremos, recuerden que en el ámbito es la parte más baja a la parte más alta del sector que estamos trabajando, si es continuo. En este caso, por ejemplo, el ámbito iba desde -21 hasta el 11. Para este ejercicio, entonces, cuando nos piden el ámbito, basta con evaluar los extremos y ya tenemos el ámbito. Entonces simplemente vamos a evaluar, porque de todas formas esto es dominio. Estos son las x. Y para aquellos que se les olvida por aquello,
Vean que ustedes les dieron el dominio. Acuérdense de la frase pies. Aquí les dan el dominio, pero les piden el ámbito. El ámbito son las imágenes. Y recuerden que cuando les piden las imágenes, lo que tienen que hacer es sustituir. Entonces vamos a evaluar la función en menos 5. O sea, van a sustituir la x por menos 5. Esto lo ingresan en la calculadora. Es menos 3 por menos 5 más 5. Eso da 20. Y vean que en menos 5 estaba abierto. Entonces vamos a poner aquí la marquita que está abierto. Hacemos lo mismo con el valor de 10. Recuerden, si lo que nos piden es una imagen, lo que tengo que hacer es sustituir. Entonces sería la función en 10. Entonces es menos 3 por la x, que es 10, más 5. Menos 3 por 10 es menos 30, más 5 da menos 25. Si gustan lo hacen con la calculadora. Y en 10 estaba cerrado, entonces le ponemos la marca. Entonces eso significa, sin necesidad de hacer gráfica, que el ámbito es siempre de menor a mayor, de menos 25 hasta 20. Pero en menos 25 está cerrado y en 20 está abierto. Y ya tenemos el ámbito. Y el último ejemplo. Nos dicen sea la función fx igual a 4x menos 3 con la función que va de este dominio a este codominio. Si n es el ámbito, nos están diciendo que este es el ámbito, y n es menos 4, 6, determine m, y m es el dominio. Recordemos nuevamente la frase de pies para que nos ayude. Nos están pidiendo el dominio, pero recuerden que el dominio son las preimágenes. O sea, nos piden las preimágenes, lo que vamos a hacer es una ecuación. Entonces lo que necesitamos hacer es tomar 4x menos 3 y lo vamos a igualar a menos 4. Y vamos a tomar 4x menos 3 y lo vamos a igualar a 6. Porque como es una función lineal, lo que nos interesa son los extremos. Y resolvemos la ecuación. 4x menos 4, el 3 que está restando lo eliminamos de sumando, entonces queda menos 4 más 3, eso da 4x, menos 4 más 3 da menos 1, y el 4 para eliminarlo lo que hacemos es dividir entre 4, pero dividimos a ambos lados. Eso hace que se cancele y nos quede que x es menos un cuarto. Y recuerden, eso sí, que en menos 4 está abierto. Que de una vez en 6 está cerrado. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Hacemos la ecuación. En este lado, 3 igual resta. Lo eliminamos sumando. 4x igual 6 más 3 da 9. E igual el 4 que está multiplicando, lo eliminamos dividiendo. Lo cancelamos y nos queda que x es 9 cuartos. Por lo tanto, n, que es el que nos, m, perdón, que nos están pidiendo, de menor a mayor. Primero, en menor siempre un negativo que cualquier positivo, entonces menos un cuarto hasta 9 cuartos. Pero en menos un cuarto está abierto y en 9 cuartos está cerrado. Y ya determinamos el dominio. Entonces noten que en este caso nosotros hicimos una gráfica de una función lineal definida en su dominio máximo. Entonces eso es que hay flechas. En ese caso la recomendación es determinar los puntos de intersección con el eje X y el eje Y. Pero cuando nos dicen realice la gráfica de una función lineal donde nos están definiendo ya el dominio, lo que hacemos simplemente es evaluar los extremos y esos dos puntos los marcamos y graficamos. También puede suceder que nos pidan el ámbito o el dominio. Si nos piden el ámbito, recuerden pies. Si nos piden las imágenes, lo que vamos es a sustituir. Entonces sustituimos para determinar las imágenes y con eso determinar el ámbito. Y si nos piden el dominio, otra vez recuerden pies. Si nos piden el dominio es que nos piden las preimágenes. Y si nos piden las preimágenes,
vamos a hacer es una ecuación. Entonces vamos a igualar a los extremos del ámbito que nos dieron. Y con eso obtenemos el dominio. Estos son algunos ejemplos de lo que corresponde a lo que es función lineal. Todavía hay muchos más ejercicios que se pueden plantear con función lineal, desde la graficación, dominio, ámbito, calcular el criterio de la función. Pero esos son ejemplos muy generales de lo que son función lineal. Solamente para cerrarles una idea, recuerden que si ustedes les piden determine el criterio de la función lineal, lo mencioné en el tutorial anterior, pero lo voy a recalcar, siempre es calcular quién es m, quién es b, y una vez que los tienen, los sustituyen en el modelo de función lineal. Eso siempre tienen que tenerlo presente. Necesitan calcular m y necesitan calcular b. Esa es la misión cuando van a calcular el criterio de una función lineal. Cuando ya los tienen los dos, ya tienen la función lineal. Muchas gracias.